cuando una cosa es ser conformista y otra agradecido. Siempre se habla de ser agradecido y de apreciar todo lo bueno que uno tiene en la vida, pero ¿qué diferencia hay cuando uno más bien se resigna a mantenerse en conformidad y volverse por completo un conformista amaestrado, por así decirlo? Siempre de niños recuerdo que nos decían que debíamos ser agradecidos porque en otras partes del mundo existen personas que nunca pudieron tener nada, más allá de lo cierto que pudiera ser dicha aseveración. ¿Acaso no se esconderá por debajo una resignación a la mediocridad o conformidad, por así decirlo? Revisemos conceptos y definiciones para irle dando forma al presente texto. ¿Qué es la gratitud? La gratitud, la cualidad de ser agradecido, consiste en apreciar los aspectos, no materialistas, de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de la vida. Es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Importancia de la gratitud. Las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia, su comunidad y su persona. Experimentan más esperanza, optimismo y autoestima y rinden más en la escuela y el trabajo. La gratitud está relacionada con una mayor compasión, dando lugar a relaciones más sólidas. También se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido y menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de soledad y el materialismo. La gratitud contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afrontamiento de las crisis. Puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida y el estrés. La gratitud puede aumentar los neuroquímicos esenciales. Una mentalidad optimista libera neuroquímicos del bienestar como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. ¿Sabías que? Enseñar a niñas y niños la empatía, la positividad y el compartir es fundamental para fomentar la gratitud. La gratitud es una superhabilidad que promueve el aprendizaje social y emocional. Link fuente: https://www.unod.org/listen-fears/super-skills/gratitude.html. Para poder establecer el origen etimológico del término gratitud que ahora vamos a analizar en profundidad, tenemos que marcharnos hasta el latín. Allí descubriremos que aquel procede del vocablo gratitudo, que es fruto de la suma de dos partes claramente definidas. Por un lado, la palabra gratus, que es sinónimo de agradable y agradecido, y por otro, el sufijo tudo, que es equivalente a cualidad. Gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Concepto de gratitud. El sentimiento de gratitud está vinculado al agradecimiento, que es la acción y efecto de agradecer. Este verbo, justamente, significa sentir gratitud. Por lo tanto, el individuo que siente gratitud desea agradecer el beneficio recibido. Este agradecimiento puede expresarse de diversas formas, desde una simple manifestación verbal, muchas gracias por ayudarme, o una nota escrita, te escribo para agradecerte por el préstamo, hasta un regalo material. Quisiera regalarte este libro en agradecimiento a todo lo que has hecho por mi padre. Agradecimiento a Dios. La gratitud o el agradecimiento es un sentimiento que suelen experimentar los creyentes hacia Dios. El acto de rezar u orar puede suponer un pedido o una súplica, pero, en muchas ocasiones, se transforma en una forma de expresar la gratitud. Hay quienes agradecen a Dios por su salud, por tener trabajo o por haber superado algún problema, por ejemplo. La gratitud, desde el punto de la fe, se convierte en una cualidad fundamental en las diversas religiones existentes. Así, donde más se hace presente la misma es en el cristianismo, en el judaísmo y también en el islamismo.
En concreto, en esta última religión donde se habla de manera constante de la citada es en el Corán. Link fuente, https://definición.de/gratitud-. ¿Qué es la gratitud? La gratitud o el agradecimiento es un sentimiento de deuda o reconocimiento que se tiene hacia alguien de quien se ha recibido algo valioso, ayuda en un momento difícil, un consejo útil o un obsequio muy apreciado, u otro tipo de beneficios. A las personas que tienen y retribuyen este tipo de sentimientos, se las considera personas agradecidas. Normalmente, un individuo siente gratitud hacia las personas que lo cuidan, acompañan, quieren o son generosas con él, como pueden ser sus padres, sus amigos, sus maestros o incluso guías espirituales. Pero también es posible experimentar la gratitud hacia una institución, un colectivo o un evento, como pueden ser un país, una religión o un suceso particularmente afortunado. De hecho, muchas personas practican la gratitud como una manera de vivir. Estas personas procuran recordar todas las cosas buenas que les han sucedido, todas las cosas por las que deberían estar agradecidos con la vida, para así poder hacerles frente a las cosas malas con una mejor actitud. En general, una persona agradecida suele ser más generosa, más comprensiva, más adaptable y más feliz que una persona que olvida todo lo bueno que tiene la vida y se centra en sus frustraciones y sus deseos insatisfechos. Diversas disciplinas se ocupan de pensar la gratitud, como la psicología y la filosofía, pero también muchas religiones han hecho de ella un valor moral, es decir, una conducta a fomentar entre sus seguidores. Gratitud como valor. Un valor es un hábito o una actitud que obedece a ciertos principios morales, o sea, a una idea específica de lo que significa hacer el bien o hacer algo bueno. Generalmente, la gratitud es considerada como un valor o una virtud, razón por la cual es promovida entre los integrantes de una sociedad o de un colectivo. Esto se debe a que las personas agradecidas tienden a retribuir a su entorno los motivos por los cuales sienten gratitud, generando así una dinámica de contagio positivo. Una persona ayuda a otra, que se siente agradecida y ayuda a otro, quien a su vez se siente agradecido y así sucesivamente. En cambio, lo contrario de una persona agradecida es alguien ingrato o desagradecido, es decir, alguien que olvida rápidamente la ayuda recibida o que no reconoce lo bueno de su vida. Estas personas suelen tener comportamientos negativos para con los demás. Tipos de gratitud. Pueden identificarse dos formas de la gratitud, la personal y la social. La gratitud personal es aquella que se produce en un individuo cuando es consciente del beneficio recibido, porque se trata de algo que valora, desea y necesita individualmente. Este tipo de gratitud es propio de la persona y, aunque puede transmitirse a sus allegados o conocidos, no suele hacerlo en un grupo social mayoritario. Por ejemplo, una persona tiene un accidente y un desconocido le salva la vida. A partir de entonces, la persona se sentirá agradecida con ese individuo y le profesará amistad y solidaridad. Y es posible que sus familiares también se muestren agradecidos con el Salvador. La gratitud social es aquella que se produce en un grupo de personas y que se dirige a otro grupo debido a ciertos beneficios recibidos. Este tipo de gratitud puede transmitirse de una generación a la siguiente. Por ejemplo, una nación puede sentir agradecimiento hacia los individuos del país vecino si durante una catástrofe histórica estos se mostraron particularmente solidarios y generosos. Este sentimiento de gratitud puede transmitirse de padres a hijos y convertirse en algo habitual en la cultura local. Ejemplos de gratitud. Algunos ejemplos de gratitud y agradecimiento pueden ser: dar las gracias a un familiar tras recibir un obsequio. Retribuir el gesto luego de ser invitado a almorzar por un conocido. Reconocer públicamente la orientación provista por un tutor de tesis. Compartir el reconocimiento obtenido con quienes brindaron ayuda en un proyecto exitoso. Dejarle propina a un camarero que brindó un buen servicio.
Tener un gesto amable con un vecino que anteriormente se ha mostrado solidario. Darle dinero en recompensa a quien encuentra y devuelve una billetera a su dueño. Se considera que la gratitud tiene un impacto positivo en la vida, y sus efectos son objeto de interés tanto para disciplinas científicas como la psicología o la medicina, como para la autoayuda y otras disciplinas divulgativas. De hecho, los beneficios de la gratitud como postura ante la vida se encuentran presentes en diferentes doctrinas filosóficas desde tiempos antiguos. Entre los principales beneficios de adoptar una postura agradecida ante la vida se encuentran una mayor capacidad de resiliencia, es decir, de hacer frente a las situaciones difíciles o dolorosas sin quebrarse y con espíritu optimista. Una mayor suma de felicidad cotidiana, lo cual incide en los ánimos y permite una mejor disposición cotidiana. Una mayor capacidad de empatía, de compasión y de solidaridad, lo cual impacta positivamente en la sociedad y fomenta la sana convivencia. Una mayor capacidad para diferenciar las cosas importantes y trascendentales de la vida de aquellas en las que no conviene enfrascarse. Una mayor propensión al disfrute, la generosidad y a la tolerancia, lo cual hace que la propia compañía sea más deseable para los demás y facilita las relaciones sociales. Diferencia entre gratitud y deuda moral. La gratitud puede confundirse con la deuda moral u obligación moral, a pesar de que constituyen reacciones distintas ante una ayuda o un bien recibido. A diferencia de la gratitud, que entiende la retribución de lo recibido en términos positivos u optimistas, la deuda moral plantea la retribución de lo recibido como un peso, un deber o una obligación. Una persona que siente gratitud estará dispuesta alegremente a retribuir lo recibido, y sus relaciones con quien la ayudó se verán beneficiadas por este sentimiento. En cambio, una persona que siente una deuda moral no necesariamente querrá cumplir con la obligación que contrajo, e incluso puede que perciba la ayuda recibida como algo que le ha sido impuesto, algo que no hubiera querido recibir. En este sentido, la deuda moral puede empobrecer las relaciones entre quien ayuda y quien es ayudado. Este último podría evitar el encuentro con la persona a quien le debe, ya que la gratitud se habrá transformado en obligación o en deuda. Link fuente, https://concepto.gratitud. ¿Qué significa ser agradecido? Robert M. Mons, principal investigador de los efectos de la gratitud sobre el bienestar personal, define esta fortaleza como la capacidad de reconocer o tomar conciencia de haber sido beneficiado. Según M. Mons, para aumentar la probabilidad o intensidad del sentimiento de gratitud son necesarias 3 condiciones. Percibir el beneficio otorgado como algo con valor. Cuanto más importante sea para nosotros lo obtenido y cuantas más consecuencias positivas podamos anticipar a partir de ello, mayor sensación de agradecimiento. Identificar a la persona que me ha beneficiado, de manera que se pueda atribuir lo acontecido a las buenas intenciones de otros, aumentando así la conexión social. Percibir el beneficio como un regalo. Esto nos ayuda a recordar que podríamos no tenerlo o podrían no habérnoslo concedido. A continuación, te presentamos 5 estrategias que te servirán para ser más agradecido. Escribir mensajes o cartas de gratitud. Como ya se ha comentado con anterioridad, esta herramienta no solo fortalece la capacidad de agradecer, sino que además mejora notablemente nuestras relaciones sociales. Esas cartas o mensajes deben contener el motivo por el que nos sentimos agradecidos y las consecuencias positivas que ha tenido el beneficio otorgado en nuestra vida. Lo ideal sería elaborar este tipo de mensajes 2 veces a la semana durante 15 minutos aproximadamente. Hacerse con un diario de gratitud. El objetivo de este diario será hacer una lista de elementos, situaciones o condiciones por las que uno se siente agradecido. Para notar el efecto con mayor rapidez, es recomendable realizar esta tarea todos los días y registrar un mínimo de 5 elementos. Elaborar tarjetas de agradecimiento relacionadas con áreas vitales. Cada persona tiene diferentes áreas que considera importantes en su vida.
Las más habituales suelen ser la familia, los amigos, el trabajo, el ocio, el autocuidado y la pareja. Para utilizar adecuadamente esta estrategia, cada día se debe escribir en una tarjeta un motivo de agradecimiento relacionado con un área vital concreta. Esas tarjetas se pueden dejar en un lugar que sea de fácil acceso para leerlas en los momentos de mayor estrés, ansiedad, tristeza, etc. No se trata de eliminar las emociones desagradables, pero sí ser conscientes de que no todo es malo a nuestro alrededor. Atención plena hacia los beneficios obtenidos. Igual que en ocasiones utilizamos la atención a la respiración en el momento presente para regular nuestras emociones, también podemos atender a aquellas cosas que tenemos aquí y ahora, que pueden ser fuente de gratitud. Es necesario recordar que también podemos sentirnos agradecidos con nosotros mismos por hacer aquellas cosas que nos suponen un reto. De esta manera, estaremos valorándonos de forma positiva y mejorando nuestra autoestima. Deja que la gratitud te sorprenda. Esta herramienta resulta especialmente divertida cuando la ponemos en marcha en familia o con las personas con las que convivimos. Se trata de guardar o esconder tarjetas vacías en armarios, cajones, encima de la cama, de algún libro, etc. De manera que la primera persona que encuentre dicha tarjeta tendrá que rellenarla con algún motivo que le haga sentir agradecido. Es una forma divertida de enseñar esta fortaleza y genera climas de convivencia positivos. Ser agradecido está en tus manos. Asumimos que muchas de las cosas, situaciones o personas que nos acompañan en el día a día son un derecho, cuando verdaderamente son un privilegio. La capacidad de gratitud, que se relaciona con la satisfacción vital, la esperanza, el optimismo, y que ha demostrado atenuar el bajo estado de ánimo, la ansiedad, la envidia y el resentimiento con el pasado, es de fácil aplicación y depende únicamente de ti. Disfruta de las ventajas de ser agradecido. Link fuente: https://sicontigo.com/blog/ser-agradecido-. Por otra parte, definimos y exploramos el pecado conformista. La conformidad es la tendencia de un individuo a alinear sus actitudes, creencias y comportamientos con los de las personas que le rodean. La conformidad puede tomar la forma de presión social abierta o ser una influencia más sutil e inconsciente. Independientemente de su forma, puede ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar el comportamiento de los grupos grandes, iniciar o terminar conflictos, y mucho más. ¿Por qué nos conformamos? Por mucho que a la mayoría de las personas les guste pensarse a sí mismas como individuos únicos, en realidad, los humanos son seres sociales, y por el bien de la cohesión grupal, las personas se ven impulsadas evolutivamente a encajar. Eso generalmente significa copiar las acciones de otros, mirar al grupo al decidir cómo pensar o comportarse, o hacer lo que se espera basado en normas sociales ampliamente aceptadas, aunque a menudo son tácitas. Aunque a menudo se ridiculiza, la conformidad no es necesariamente una fuerza malévola. En su mejor momento, la conformidad ofrece un sentido de pertenencia e identidad grupal y puede alentar a las personas a adherirse a los estándares morales. Sin embargo, en el peor de los casos puede sacar los impulsos más oscuros de una persona e incluso ser utilizado para justificar y llevar a cabo atrocidades a gran escala. ¿Por qué me importa tanto encajar? La necesidad de pertenecer está profundamente ligada a la biología humana. En términos evolutivos, ir en contra del grupo podía ser costoso, y la cohesión social era fundamental para el éxito general del grupo. Hoy en día, el deseo de aceptación, o el impulso de encajar, sigue siendo un instinto humano básico para la gran mayoría de las personas. ¿La conformidad es buena o mala? La conformidad no es inherentemente positiva o negativa. Cuando la conformidad se produce por temor, preocupación por la posición social de uno o tiene consecuencias peligrosas, puede considerarse negativa. Sin embargo, la conformidad que protege el bienestar general del grupo, decidir mutuamente respetar la propiedad privada, por ejemplo,
puede ayudar a las sociedades a tener éxito. ¿Cuáles son las razones por las que la gente sigue a la multitud? Una razón se conoce como prueba social. Es común suponer que, si la mayoría de las otras personas están haciendo algo, debe ser correcto. Un deseo de armonía social es otro motor importante de la conformidad. Hacer lo que otros están haciendo reduce la posibilidad de desacuerdos que podrían llevar a que un miembro del grupo sea condenado al ostracismo. ¿La conformidad es parte de la naturaleza humana? Parece ser que sí. La conformidad es una característica universal en todas las sociedades, lo que lleva a los investigadores a sospechar que nos dio una ventaja evolutiva. Pero a pesar de sus raíces evolutivas, la conformidad no es universalmente beneficiosa y puede resultar peligrosa, ya sea para los individuos o para el grupo mismo, cuando sus normas y prácticas resultantes nunca son cuestionadas. ¿Todos se conforman? Generalmente, sí. Aunque los individuos priorizan el ajuste en diversos grados, prácticamente todos los que interactúan con la sociedad se ajustan a ella de alguna manera. Esto puede manifestarse en su apariencia, comportamiento o las normas sociales que eligen seguir. Si bien algunas personas se esfuerzan por ser no conformistas, la conformidad es un hecho de la vida de la gran mayoría de la humanidad. ¿Cómo influye la conformidad en el comportamiento? La conformidad suele estar motivada por la identificación de una persona con un grupo específico. En teoría, para ser verdaderamente aceptado como miembro, un individuo debe adoptar las normas y reglas que rigen el comportamiento del grupo. Al principio, estas acciones pueden diferir de sus propios valores personales. Sin embargo, con el tiempo las creencias y actitudes subyacentes del individuo pueden comenzar a cambiar a medida que las opiniones y los comportamientos del grupo se arraigan y se vuelven automáticos. Las personas aprenden habilidades sociales a una edad temprana al observar y copiar el comportamiento de los demás. A medida que un individuo envejece, la presión social para cumplir con las normas de grupo se vuelve más fuerte. Los miembros establecidos del grupo pueden usar una variedad de tácticas para persuadir a los forasteros para que se conformen, incluyendo elogiar, criticar, intimidar o modelar el comportamiento correcto. ¿Cuándo puede ser buena la conformidad para la sociedad? Una cierta cantidad de conformidad puede conducir a una mayor armonía social, tanto a nivel interpersonal como social. Por ejemplo, una sociedad en la que todos los miembros acuerdan colectivamente ajustarse a ciertos comportamientos relacionados con la conducción, conducir del lado derecho de la carretera, tal vez, o ceder paso a los peatones, experimentará menos accidentes de tráfico que una sociedad sin tales acuerdos. ¿El efecto espectador está relacionado con la conformidad? El efecto espectador, en el que la presencia de otros desalienta a las personas de intervenir en una situación, probablemente esté influenciado, en parte, por la conformidad. Si vemos que otros eligen no hacer nada, es más probable que no hagamos nada nosotros mismos. La difusión de responsabilidad, en la que ningún individuo siente que depende de ellos intervenir, también puede motivar parcialmente el efecto. ¿Cómo sé si debo seguir a la multitud o seguir mi propio camino? Si te falta información sobre algo y necesitas tomar una decisión rápida, copiar el comportamiento de quienes te rodean puede ser el mejor movimiento, aunque, por supuesto, hay excepciones a esta regla. Si cumplir con una norma ayudará a tu grupo a resolver un problema colectivo, es probable que sea beneficioso para ti hacer lo mismo. ¿Querer encajar puede hacer que alguien haga cosas malas? Desafortunadamente, sí. El deseo de ser aceptado, de no hacer olas o de castigar a los no conformistas ha motivado el acoso escolar, la exclusión e incluso las atrocidades a gran escala. El Holocausto a menudo se cita como un ejemplo de los peligros de la conformidad sin control y la obediencia ciega a la autoridad. ¿Cuáles son los signos de conformidad nociva? Es probable que la conformidad motivada por la deferencia a la autoridad o el miedo al castigo sea perjudicial. Cuando los miembros del grupo ocultan información crítica entre sí para no sacudir el barco,
o están dispuestos a negar la evidencia de sus propios sentidos. El grupo está en riesgo de pensamiento de grupo o polarización extrema. ¿Cómo pueden detenerse los actos peligrosos de conformidad? Incluso una voz de disidencia puede amortiguar un impulso colectivo de conformarse con comportamientos dañinos. Compartir libremente cualquier y toda la información relevante, evaluar regularmente las normas de grupo para determinar si son útiles o perjudiciales. Y tener el valor de hablar cuando las cosas no están bien puede evitar que los grupos participen en comportamientos destructivos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conformidad? No todos los tipos de conformidad son iguales. Aunque la investigación psicológica ha examinado muchos aspectos de la conformidad y conceptos relacionados, los investigadores típicamente se han centrado en dos tipos principales de conformidad, informativo y normativo. La conformidad informativa es la tendencia a recurrir a un grupo para recoger información, tomar decisiones o formar opiniones. La conformidad normativa es la tendencia a comportarse de ciertas maneras para ser aceptada por un grupo. De los dos, la conformidad normativa puede ser la más peligrosa, ya que puede motivar a alguien a ir junto con un grupo, incluso si sabe que el grupo está equivocado. ¿Cuál es la diferencia entre la conformidad y el pensamiento de grupo? La conformidad denota un fenómeno de amplio alcance en el que las personas, intencional o involuntariamente, cambian su comportamiento o creencias para encajar con un grupo más grande. El pensamiento grupal se refiere a un tipo específico de toma de decisiones disfuncional en la que un grupo de personas bien intencionadas toman decisiones irracionales. El pensamiento grupal es a menudo, pero no siempre, estimulado por el deseo de conformarse. ¿La obediencia es lo mismo que la conformidad? No, aunque ambos pueden influir en el comportamiento de individuos o grupos. La obediencia requiere una jerarquía social en la que las personas de menor rango cumplan con las demandas de las cifras de autoridad por encima de ellas. La conformidad, por otro lado, puede ocurrir entre personas de igual o desigual posición social, a través de la influencia hablada o tácita de otros en el grupo. ¿En qué se diferencian la conformidad informativa y la conformidad normativa? La conformidad informativa ocurre cuando los individuos buscan información para que el grupo decida qué productos comprar, por ejemplo, o en qué miembros no pertenecientes al grupo se puede confiar. La conformidad normativa se refiere al cambio de comportamientos y creencias resultantes de esta recopilación de información. Por lo tanto, los dos tipos de conformidad trabajan juntos para cambiar el comportamiento y fomentar la cohesión social. ¿Qué quiere decir cumplimiento en la investigación de conformidad? Según el psicólogo social de Harvard Herbert Kalman, el cumplimiento es la apariencia externa de la conformidad, independientemente de si las creencias internas de uno han cambiado o no. ¿Qué es la identificación? En la conceptualización de la conformidad de Kalman, el término identificación se refiere a la conformidad que está motivada por el deseo de ser aceptado por una persona o grupo específico. ¿Qué es la internalización? La internalización ocurre cuando las ideas y comportamientos a los que el individuo se conforma reflejan su sentido de sí mismo y se han vuelto congruentes con sus valores. En otras palabras, no solo se comportan de acuerdo con las creencias del grupo, en realidad también las creen. Link fuente: https://www.psychologytoday.com/fundamentos/conformidad. Conformidad social. La capacidad para la toma de decisiones individuales hace desarrollar a las personas una creencia de libertad. Sin embargo, muchos individuos no son capaces de percatarse de la continua influencia social a la que nos vemos expuestos día a día. Algunos ejemplos de dicha influencia se reflejan en situaciones como por ejemplo la decisión de probar el primer cigarrillo o la marca de zapatillas que vamos a adquirir. Sin duda, se trata de decisiones en las que la opinión y la influencia del entorno adquiere un papel fundamental. Como consecuencia, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿somos realmente libres a la hora de tomar cada una de nuestras decisiones?
Muchos profesionales han tratado de descubrir las causas de este tipo de influencia, así como el nivel de renuncia a su propio criterio al que puede llegar una persona para seguir la opinión de las masas. Como resultado, se produce un incremento de las investigaciones en torno a la conformidad social. La conformidad social es definida como el nivel en el que un individuo o grupo puede alterar su opinión y actitud para adaptarse y encajar en las normas de otro individuo o grupo. Asimismo, muchas de estas normas actúan de forma implícita, guiando la interacción y el comportamiento de los miembros que lo componen. Se trata, tal y como define Barón en 1997, de un tipo de influencia social en el que las personas experimentan una presión para adherirse a las normas sociales de esa persona, grupo o comunidad. Además, en palabras de Moscovici en 1999, los individuos subestiman la influencia que puede ejercer la socialización sobre sus actitudes y conductas, por lo que dicha influencia puede ejercerse de forma implícita e inconsciente. En esta misma línea, se ha visto que dicha adhesión se desarrolla a través de una presión física o simbólica. Además, el grado de conformidad ha sido relacionado con la cohesión del grupo, el estatus social, el compromiso de la persona y la importancia de la opinión pública. Por otro lado, la resistencia puede ocasionar, en algunas situaciones, un rechazo social y aislamiento o el temor a que dicho rechazo pueda producirse. Se han descrito diferentes subtipos de conformismo. Una de las clasificaciones más conocidas es la realizada por Herbert Kalman, quien indica la presencia de tres modalidades distintas. Cumplimiento. La persona está de acuerdo con la opinión del resto, pero mantiene la suya de forma privada. Identificación. El individuo comparte la opinión del grupo únicamente mientras forma parte de él. Internalización. La persona mantiene la opinión grupal después de abandonar el grupo. Dentro de las investigaciones sobre la conformidad social, el experimento de Solomon Asch se ha convertido en uno de los más representativos en este campo de la psicología. Dicho experimento consiste en una serie de pruebas realizadas en 1951 donde se demostró el poder de la conformidad dentro de los grupos. La investigación de Solomon Asch. Los experimentos consistían en pruebas de visión realizadas a estudiantes. Todos los participantes actuaban como cómplices del mismo a excepción de uno de ellos, siendo la finalidad de esta investigación la observación de la respuesta del sujeto experimental frente al comportamiento del resto de copartícipes. El objetivo primordial de Asch era descubrir las condiciones o variables responsables de las posiciones independientes o, por el contrario, del sometimiento a las presiones del resto cuando sus opiniones difieren de las propias. Durante la prueba, se proyectó una serie de imágenes donde aparecían varias líneas. A continuación, se realizaban distintas preguntas a los asistentes referidos a la longitud de las mismas, qué línea era más larga, cuáles presentaban una longitud similar, etc. Anteriormente, los cómplices habían sido instruidos para responder incorrectamente a algunas de estas preguntas con el objetivo de observar si dichas respuestas incorrectas ejercían una influencia sobre la respuesta del sujeto experimental. El experimento se llevó a cabo con un total de 123 estudiantes. Asimismo, se encontró que en los ensayos donde los cómplices emitían una respuesta incorrecta, los participantes se ajustaban a dicha respuesta en el 36,8% de los casos. Factores asociados a la conformidad social. El conformismo social ha sido vinculado con diversos factores que podrían ayudar a comprender dicho proceso. Algunas de las variables que han sido asociadas en los distintos estudios son las siguientes. Cultura. Un estudio transcultural que trataba de replicar las investigaciones realizadas por Asch encontró diferencias significativas que denotaban un mayor nivel de conformismo en la población brasileña en comparación con los norteamericanos. Sexo. Estudios tradicionales señalaban que las mujeres eran más conformistas que los varones. Sin embargo, se ha destacado en la actualidad que esta diferencia podría estar explicada por la mayor familiaridad de los varones con las tareas empleadas en el estudio.
Como consecuencia, se ha destacado que la diferencia debería estar explicada por otras variables asociadas al género. Autoridad del experimentador y competencia sobre la tarea. La posición de la persona en relación a los miembros del grupo, así como el grado de dependencia hacia el experimentador o la persona que ejerce la presión, influyen notablemente en las respuestas emitidas durante el experimento. Ambigüedad de los estímulos. En los distintos estudios han sido utilizados una gran diversidad de estímulos. De esta forma, se ha podido comprobar que las situaciones más ambiguas incrementan el nivel de conformismo. Factores personales. Por otro lado, ciertas investigaciones han tratado de estudiar la posible relación de la conformidad con perfiles de personalidad. En esta línea, se ha encontrado que las puntuaciones bajas en autosuficiencia, medidas a través de distintos autoinformes, están relacionadas con una mayor conformidad social. Asimismo, existe una asociación similar con altas puntuaciones en factores de afabilidad, atrevimiento y bajas puntuaciones en estabilidad emocional y abstracción. Por otro lado, es preciso destacar la influencia de los vínculos y la historia vital en las características individuales. Asimismo, se destaca que, además de la influencia del grupo sobre el individuo, las decisiones de la persona pueden influir en sus interrelaciones y en el comportamiento del grupo. En relación a los vínculos primarios, la teoría del apego demuestra que cerca del año de vida se desarrollan modelos operativos internos de carácter implícito que influyen en la aparición de un estilo de vinculación definido. Asimismo, la memoria implícita es configurada a partir de la vivencia de experiencias sociales o interpersonales tempranas repetidas, actuando como una memoria reguladora que guía las interacciones con el medio social a través de anticipaciones y expectativas sin intervención de la conciencia. Como conclusión, podemos observar una gran cantidad de factores, tanto sociales como individuales, que influyen en la susceptibilidad del individuo a la presión social y la conformidad social. Link fuente: https://www.psicologomadridcapital.com/blog/ cuando-podemos-hablar-de-conformidad-social-. Y recuerda, estimable psicotuber, nunca conformarte con las cosas de la vida y siempre ser agradecido por todo lo que tienes y vas a recibir. Agradece este artículo con un me gusta y nunca te conformes con visitar el canal de vez en cuando. Hazte suscriptor y hasta fan destacado. Saludos y a continuar con lo demás. Nunca es suficiente conformarse con ver un solo artículo en cuestión.